Habla de la cumbre, y la cumbre que quiere decir que tiene la máxima perfección e importancia en su género. Una persona que cuando llega a la cumbre tiene una máxima impresión, ¿verdad? Y es, importante en su género. Amén. Y que además de esto, esta persona está en el máximo grado al que puede llegar. O sea, ese es el máximo grado en que una persona puede llegar. Y está hablando el escritor acerca de dos clases de personas: lo vil, que es una persona que es despreciable, infame, y la cumbre, ¿verdad? De lo vil a la cumbre. Y eso es lo que hace Dios a través de nosotros, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué sucede? El escritor dice en el capítulo 7, dice: imagínese, por medio del ayuno puede usted tener la oportunidad para llegar a ser un gigante espiritual. ¿Qué es lo que es? Por eso es que dice de lo vil a la cumbre, de una persona indespreciable a una persona que es importante y que Dios la perfecciona. Y entonces dice un ser sobrenatural, un gran hombre o una mujer de Dios. Fíjese bien. Y dice que verdaderamente puede usted llegar a ser un hijo manifiesto de Dios. Toda la creación gime, que estamos, ¿verdad? Eso es lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22, que ahí es donde voy a hablar un poquito, para que podamos entender esta parte de lo que dice el escritor, de lo que habla de una persona vil a una persona que llega a la cumbre. Y entonces, si usted tiene la Biblia ahí en su casa, usted se busca en el capítulo 8, verso 20, la segunda parte del verso 20 del libro de Romanos, capítulo 8 de los Romanos, en el verso 20, donde dice: sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Amén. Gloria al Señor para siempre. Estamos hablando que solamente Dios es el que pudo sujetar la creación, ¿verdad? Es el que nos pudo dar esta esperanza para cada uno de nosotros poder servirle a Él. Entonces, esto al final, que no fue obra de hombre ni de Satanás, o sea que Dios fue el que creó al hombre, al ser humano. Y entonces, ¿qué sucede? Él quiere que este hombre, ser humano, que en una ocasión perdió esta bendición, pueda llegar de lo vil a la cumbre. O sea, de una persona despreciable, una persona que no tiene esperanza, una persona, amén, que quizá la gente le saca en el cuerpo, que pueda llegar a la cumbre. Entonces, el escritor nos está hablando a través del ayuno, ¿verdad? Y hemos estado todos estos estudios anteriores que hablan que el ayuno es algo muy importante, y el ayuno es algo donde se rompen todas las cadenas, donde Dios obra en nuestras vidas, primeramente. Porque en nuestras vidas nosotros somos los que necesitamos que Dios obre en nosotros, primero, antes que nadie. Por eso es que nosotros nos metemos en el ayuno, para que las cadenas y esta carne pueda ser sujeta, amén, a lo espiritual. Entonces, ¿qué dice en el libro romano? Para que usted me siga, dice que la manifestación de los hijos de Dios, fíjese bien, y dice que la libertad gloriosa de los hijos de Dios no solo se beneficia de los hijos de Dios, sino también de toda la creación. O sea, a través del ayuno, nosotros como seres humanos, como hombres, nos vamos a beneficiar, pero nosotros vamos a beneficiar a nuestro prójimo, porque el ayuno va a romper las cadenas en nosotros, y a la misma vez, a nosotros ayunar, Dios nos va a utilizar para nosotros poder ayudar a otras personas que sus cadenas sean rotas. Y fíjense bien, entonces dice que hasta ese día la creación gime a una y a una esta de dolores de parto. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la promesa. Nosotros tenemos la promesa de la libertad gloriosa, y que nos beneficia a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es la promesa del Padre. Amén. Que cuando nosotros aceptamos a Cristo como único exclusivo Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos adentramos en la búsqueda de la presencia de su Espíritu Santo, pues Dios, amén, a través de esa bendición nos bendice y nos beneficia. Amén. Pero al beneficiarnos, nosotros también vamos a beneficiar a todas estas personas que están pasando dolores. Dice que la tierra gime, ¿verdad? La tierra gime, gloria al Señor para siempre, aleluya. Y dice que la tierra gime de una forma tan especial, que la tierra lo que quiere es que uno esté que haya un parto de dolores. ¿Qué sucede? Yo le voy a explicar esto. Lo de la tierra gime. La tierra, la naturaleza, ahora mismo está gimiendo
para que el Señor venga, amén, a resolver toda esta situación que pasa. Acuérdense que la naturaleza está gimiendo. Nosotros quizás muchas veces no lo vemos, pero si usted se pone a ver huracanes, si usted se pone a ver trombas marinas, usted se pone a ver todas estas cosas que ocurren, como la tierra está gimiendo. Pero ¿qué sucede? La tierra está gimiendo, ¿para qué? Para que Dios levante, a través del ayuno, Dios levante hombres y mujeres llenos de la manifestación de Dios, amén, para que ellos puedan, amén, hacer la obra del Señor. Y qué importante para nosotros meternos en el ayuno, es algo bien importante, porque cuando nosotros nos metemos en este ayuno, dice que el Señor comienza a hacer cosas grandes en nuestras vidas, donde toda la creación está gimiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo lo de la creación. La creación nos está llevando a dolores de muerte. Usted lo está mirando. Las cosas que están ocurriendo, cuántas vidas se pierden. Porque la creación está gimiendo. Pero nosotros, la iglesia, que tenemos la bendición de que podamos llegar de lo vil a la cumbre, donde Dios nos quiere, amén, a cada uno de nosotros bendecir, donde Dios nos quiere usar. Por eso es que estamos estudiando. Dios ha puesto, ¿verdad?, esta bendición de este libro del ayuno, para que nosotros podamos entender y comprender que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, y al acercarnos más a Dios podemos entonces doblegar y modificar esta carne que no nos permite, amén, levantarnos de ninguna forma. ¿Y qué sucede? El apóstol Pablo, en este libro, en el capítulo 8, si usted lo lee después en su casa, donde habla, amén, totalmente de viviendo la persona en el espíritu. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de su vida, pero a la misma vez nos está enseñando a nosotros de cómo nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Porque la carne, usted sabe que la carne siempre quiere lo perecedero, lo que no sirve. Pero a nosotros entrar en el ayuno, se van a romper las cadenas en nosotros. Amén, porque ese es el beneficio de este libro. Si usted se pone, no sé si ha estudiado en este libro, que esto pasó en el 1940 y tanto, donde el escritor de este libro, cuando empezaron a leer este libro, hubo un gran avivamiento. Comenzó un gran avivamiento en toda la tierra. ¿Por qué? Porque la gente comenzaron a ayunar, comenzaron a meterse con el Señor, y Dios comenzó a levantar la gente con dones y ministerios, que es lo que estaban hablando en el capítulo anterior. Aleluya. Y estos dones y ministerios se pueden manifestar en quién, en nosotros. A veces nosotros estamos observando y vemos muchas personas que Dios usa de una manera especial, y nosotros, como uno dice, son como, vamos a decir, son como ídolos, son como personas que nosotros los admiramos, ¿ves? Es la palabra, los admiramos y queremos seguir lo que ellos están haciendo. Pero ¿qué sucede? Nosotros, si dejamos en medio de este ayuno que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, Dios va a hacer de esa manera. En el 1940 y tanto, cuando se escribió este libro, hubo un gran avivamiento, porque las personas comenzaron a leer este libro y comenzaron a ayunar. Amén. El ayunar, pues, a veces no es fácil, a veces, pues, la carne no quiere, porque entonces estamos sin comer, estamos pasando, como uno dice, pasando hambre, y entonces la carne no quiere sujetarse a todas estas cosas. Pero ¿qué sucede? En este libro nos dice que Dios puede hacer mayores obras que las que hizo Jesús, conforme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y verso 12, donde la Biblia dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate que aún nosotros podemos hacer obras mayores. Y si usted se pone a leer la historia de la iglesia y consigue libros y datos, usted va a encontrar que hay personas que Dios las ha utilizado de la misma manera que utilizó a su Hijo Jesús. Gente, amén, que libertaron atados, gente que oraron por enfermos y fueron sanados, gente que Dios le devolvió la vista, gente que Dios le devolvió el habla, sordos mudos que pudieron escuchar y hablar. Aleluya. Porque cuando nosotros entramos en esa bendición espiritual, todo lo vil que hay en nosotros, todo lo que no es agradable a Dios, sale de nuestras vidas. Nosotros lo podemos sujetar con el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que está en nosotros, y entonces Dios nos levanta a la cumbre. ¿Qué el Señor quiere en estos días con este libro que Dios nos ha puesto en las manos?
que nosotros como hombres de Dios comencemos, amén, en una búsqueda intensa, amén, a través del ayuno para que la manifestación de Dios se haga en nuestras vidas. Daniel habló de este propósito, dice en el escritor de este libro, que dice que en los últimos días más aquel pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Cuando nosotros que conocemos a Dios nos esforzamos y actuamos, Dios se manifiesta. Yo le puedo dar ejemplos de muchas situaciones, ¿verdad?, que pasaron en mi vida personal. Amén. Pero se lo voy a dar en un momento dado. Como hijo manifiesto de Dios, dice el libro, pues usted puede y tiene que hacer las obras poderosas pronosticadas para los últimos días, según Joel capítulo 2, verso 11. O sea, hay unas obras poderosas que Dios, amén, quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Nosotros en momentos dados atrasamos o dejamos que Dios haga en nosotros o que el Señor se manifieste en nuestras vidas. La Biblia nos dice, amén, en el libro de Lucas capítulo 4 y verso 18, dice la Biblia lo que dijo Jesús que citó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, amén, nos metemos en un ayuno ahí y buscamos la presencia de Dios, esto comienza a manifestarse en nosotros. Si usted lo ve en este capítulo 4 del libro de Lucas, el Señor se metió en 40 días de oración y ayuno. Y luego que el Señor se metió en esta oración y ayuno, Él llegó al templo y citó esta palabra. Y dice que esa palabra se cumplió en ese día en Él. ¿Qué sucede? Yo le puedo dar testificar de experiencias personales. Amén. Porque en una ocasión yo estuve en 5 días de ayuno. Amén. 5 días de ayuno sin tomar agua, sin comer. En una casa que era una casa que había un monte para retiro para las personas. Y allí nos fuimos 3 hermanos y nos metimos en esos 5 días. ¿Por qué? Porque yo escuchaba lo mismo que estamos hablando nosotros, que cuando uno se mete con Dios, cuando uno ayuna, se rompen las cadenas en uno. Entonces Dios nos utiliza y Dios se manifiesta. Amén. Dice que cuanto más deben ayunar los hijos de Dios a fin de hacer las mismas obras y aún mayores. Pero dice, el ayuno es el arma espiritual más poderosa que jamás haya sido colocado en las manos de nosotros los hombres. Entonces, hasta que nosotros no lo experimentamos, porque lo estamos escuchamos predicaciones, escuchamos cuánta gente leemos el libro, pero es experimentarlo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Es experimentar este ayuno, comenzar a entrar en estos ayunos para que usted pueda ver la manifestación, como dice aquí, poderosa que es colocada en nuestras manos. Cuando yo ayuné esos 5 días, yo pude ver algo especial. Yo le digo la verdad. Cuando nosotros salimos de aquel monte, que eso era en un terreno en Cupey, ese terreno pertenecía a un pastor que vivía en ese lugar y a unas misioneras que eran sus hermanas. Ahí estaban todas sus casas, pero esta casa al final del terreno eran como 5 cuerdas de terreno o más. Estaba esta casa que ellos la dedicaron solamente para eso. Y las personas pues llamaban y escogían ciertos días para ayunar, ¿verdad? Y ellos le decían cuándo se podía usar esta casa, porque había muchas personas que lo utilizaban para ello. Desde luego nosotros pues le dábamos una ofrenda también, porque se gasta luz, se gasta agua, bañándose y cuántas cosas. Fíjese bien. Pero ¿qué sucede? Algo especial, yo pude entender qué es lo que está diciendo aquí el escritor. El ayuno es el arma espiritual más poderosa que jamás haya sido colocada en la mano de los hombres. ¿Por qué? Cuando yo salí con mis hermanos de aquel ayuno, y íbamos por ahí, porque esa gente también oraban por las personas que estaban en el ayuno en sus casas, para que Dios los utilizara y los llenara. Cuando nosotros salimos por aquel camino de aquel campo, ellos sabían que era el día que nosotros íbamos a salir. Ellos estaban ya esperándonos en el camino, las misioneras hermanas de él y el pastor. Cuando él nos miró, nos dijo: un momento, deténganse ahí. Y el pastor usaba espejuelos y se los quitó. Y se los echó al bolsillo y dijo: espérate, ustedes de aquí no se van si ustedes no oran por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que él vio en nosotros? Nosotros no lo vimos, pero él lo vio. Pero yo le voy a explicar lo que él vio.
Entonces él dijo, no, ustedes tienen un brillo. Amén. Y entonces yo pude entender cuando él dijo, ustedes tienen un brillo sobrenatural encima. Pude entender cuando Moisés se subió al monte, amén, y estuvo allí 40 días en ayuno, cuando bajó, que tuvo que usar un velo, porque el brillo que sobresalía de él era tan poderoso que las personas no podían ver. O sea, que esta alma espiritual poderosa que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el ayuno, para que se rompan las cadenas primeramente en nosotros, para que Dios comience a usarnos, amén, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, amigos. Entonces, cuando nosotros cogemos esta alma poderosa, que es una alma tan poderosa que se hace tan difícil, le digo yo, se hace tan difícil entrar en ayuno porque el enemigo sabe que esto es una alma poderosa que Dios nos ha dejado y nos enseña cada día a través de su palabra para que nosotros, la iglesia, tengamos ese poder y tengamos esa autoridad. Fíjese bien, cuando aquel hermano dijo, yo quiero que ustedes oren por nosotros, ustedes no se van de aquí sin orar por nosotros. Ustedes tienen un brillo encima, una cosa increíble. Y entonces allí nosotros nos miramos uno a nosotros. Yo no me vi brillo ni miré al hermano, no vimos. Ellos sí veían el brillo. Y entonces, cuando ellos se tiraron de rodillas, que escuche bien, y le impusimos las manos, ellos comenzaron a brincar, a brincar. Y yo personalmente sentí unos cables, como que me pusieron unos cables por las costillas. Y unos cables como si fuera de electricidad, de luz. Yo sentía una corriente que entraba por mis costillas y corría por mi cuerpo y pasaba por mis manos y pasaba hasta el pastor que yo estaba orando. Y él decía, y él pegaba a decir, pero ¿qué es lo que tú tienes? Esto está increíble. ¿Por qué? Porque es una alma poderosa, hermano, que Dios nos entrega a nosotros como a la iglesia del Señor para nosotros poder bendecir nuestras vidas y bendecir a otros. Y yo dije, wow, esto es tremendo. Aquel día Dios hizo unos 3 o 4 milagros en el camino, porque después nos fuimos a otro lugar, Dios nos dirigió a otro sitio y allí encontramos una gente en necesidad, oramos por ellos, Dios los libertó, nos metió un caserío, allí vi una familia en problemas, hijos endemoniados, Dios los libertó. No quiero entrar en muchos detalles para entrar en lo del estudio, pero quiero que usted entienda que cuando yo probé, por eso le digo, cuando usted prueba esta alma que Dios nos ha puesto en esta mano, usted no quiere soltarla. ¿Por qué? Porque usted siente el poder de Dios, siente la manifestación de su Espíritu Santo en su vida y usted ve cómo Dios se manifiesta. ¿Qué sucede? Es una experiencia grande y profunda, no conocida por las grandes masas de cristianos. Fíjese bien, esta experiencia de usted meterse en ayuno y oración es una experiencia que no todos los cristianos lo pueden entender. ¿Por qué? Porque es difícil ayunar. Es difícil, yo se lo digo, es difícil. Pero cuando usted se mete con Dios, ora a Dios, le pide confirmación a Dios, Dios le da el día, le da la salida y le da la fortaleza. Y entonces, eso es lo que está escribiendo este escritor. Y entonces dice, por medio del ayuno hay un tremendo poder y posibilidades sin límite. Posibilidades sin límite por medio del ayuno. ¿Qué sucede? Nos fuimos en un viaje misionero para Guatemala. Llegamos a este lugar donde este pastor en Guatemala, nosotros no conocíamos a nadie. Fuimos para allá. Nos dijeron, busquen tal iglesia, así. Nos fuimos 2 hermanos. Nos metimos en ayuno de nuevo porque es que usted siente ese poder. Y cuando nos metimos en ese ayuno y nos fuimos para Guatemala, llegamos a este lugar y este pastor nos miró y nos dijo, nosotros tenemos una campaña al aire libre de 5 días. Y yo creo y siento de Dios, dijo él, que ustedes van a ser los predicadores. Esa campaña ya se había hecho, estaba preparada, nosotros no sabíamos nada. Llegamos allí y nos entregaron la campaña de 5 días. ¿Qué sucede? En medio de esto, no la campaña de día, visitando los hogares, visitando las casas. En medio de toda esta situación encontramos esta familia que tenía el esposo era sordo y mudo. Fíjese bien, sordo y mudo. Y cuando entramos a esta casa que nos llevaron para orar por ellos, amén, comenzamos a orar por la familia, por la esposa, por sus hijas. Y de momento le impusimos las manos a este caballero y comenzamos a orar por él. Nosotros
No sabíamos que él era sordomudo, pero él no había hablado nada hasta el momento. Y comenzamos a orar por él y orar por él. Y de momento él comenzó a alabar a Dios, a glorificar el nombre del Señor. Y la señora, las hijas comenzaron a gritar y a decir: gracias, Dios mío. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, cosas mayores que las que hice yo, ustedes las van a hacer. Pero tenemos que meternos en esta alma poderosa, hermano, que Dios nos tiene, que es el ayuno, para él romper cadenas y para él hacer. ¿Qué sucedió? Aquel hombre recibió la audición. Aquel hombre comenzó a hablar. Aleluya. Y cuando ellos nos dijeron a nosotros que él es sordomudo, nosotros nos volvimos más locos todavía, porque vimos el poder y vimos la bendición de Dios. Lo que Dios estaba haciendo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Están ahí los hermanos? Gloria a Dios. Berti. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios es bueno. Dios es poderoso. Gloria a Dios. ¿Están ahí? Amén, amén. Amén, sí, que porque se puso la pantalla negra, fue. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que cuando nosotros vemos esta bendición, nosotros mismos nos sorprendimos. Porque usted mismo se sorprende. Entonces usted dice, lo que habla la palabra se cumple. Se cumple, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que nos arrepintamos. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Pero fíjese bien qué sucede, ni hijo de hombre para que él se arrepienta, no nosotros. Pero fíjese bien lo que quiero decir. Esta alma poderosa y este libro que Dios ha puesto en nuestras manos a nosotros, los caballeros de la iglesia, es para que Dios comience a usarnos, a levantarnos, amén, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, amén, con nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos donde dice que la tierra está gimiendo, amén, la tierra está gimiendo. Y dice que por medio del ayuno hay un tremendo poder y posibilidades sin límite. No hay límite cuando comenzamos a ayunar, aleluya. Por medio de el mismo Señor puede hablar. Es a saber, por profecía a su pueblo. Amén. Y eso estábamos hablando en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque cuando entonces nos metemos con Dios en un ayuno, de momento Dios desea hablar en la iglesia a través de alguien, traer un mensaje, como yo digo, un mensaje de parte de Dios. Amén. Sabemos que la predicación es Dios hablando en nuestras vidas. Pero esa profecía, porque acuérdense que en el tiempo pasado Dios solamente utilizaba a los profetas. Los profetas eran los que Dios usaba. En este tiempo Dios usa a su iglesia. Nosotros. Nos usa en cualquier momento. Usted no se sorprenda. Amén. Por eso es que esta alma poderosa no la podemos perder. Y entonces vamos a salir de vil a la cumbre. Y Dios nos va a comenzar a utilizar. Y entonces cuando Dios lo comienza a utilizar en profecía, y usted ve que Dios comienza a hablar, y que no es usted el que habla. Esto es una experiencia que es algo también algo impactante, hermano. Por eso es que hay que meterse en el ayuno y acercarse a Dios. Porque cuando usted entonces está en el templo orando y de momento usted ve que Dios comienza a querer hablar a través de usted, deje que Dios tome el control de su cuerpo, de sus labios, de su voz. Aleluya. Quizá a veces mucha gente quizá no entienden y dicen, bueno, será el hermano hablando. No. Esto es una experiencia personal que usted tiene con Dios y usted siente que es Dios el que está hablando. Aleluya. Y los hermanos que están alrededor sienten que Dios es que está hablando. Por eso que usted ve que de momento todo el mundo baja la voz, calla la voz. Tú sabes, si hay un culto de oración y todo el mundo baja. ¿Por qué? Porque si el mismo espíritu se va a manifestar y Dios va a hablar y nos quiere utilizar de una forma poderosa. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, usted puede tener el poder para imponer las manos y dar órdenes en el nombre poderoso de Jesús. En una ocasión estábamos predicando al aire libre en el caserío Lago de Blasina, en Carolina. Y de momento el Espíritu Santo me dejó sentir que venía un hombre a tratar de destruir el culto. Yo estaba predicando y le dije a los hermanos, hagan un círculo, amén, pero no se peguen, dejen el círculo abierto. Aleluya. Y cuando el hombre que venía hablando espumarajos y cuantas cosas y cuantos escarabajos venía hablando por la boca, fíjese bien, el Espíritu Santo me dejó sentir que venía a tratar de romper el culto. Y entonces estaban los balcones llenos de la gente. Y cuando él iba a entrar a acercarse, yo lo señalaba en el nombre de Jesús y el Señor lo tiraba al piso.
patas arriba. Y el hombre volvía y se levantaba a hablar y volvía y lo señalaba. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en ayuno y en oración, Dios comienza a hacer, son cosas que uno ve y dice, wow, Dios es tremendo, Dios es algo grande. Entonces que nos agarramos del Señor y no queremos soltar a Dios. Pase lo que pase, venga la prueba que venga, sea lo que suceda. Oiga, ¿y qué pasó en aquel momento? Toda la gente de los balcones vieron que aquel hombre que vino allá a destruir, que ellos lo conocían, que Dios estaba tratando con él, lo tiraba y él no podía entrar al círculo. Y entonces la gente comenzó a bajar, a convertirse y a aceptar a Jesucristo como único exclusivo Salvador. Es tremendo, hermano, esta alma poderosa que Dios nos ha dado. Este libro es poderoso, hermano. Este libro es poderoso. Aleluya. Tenemos que meternos en él. Fíjese bien lo que dice. Para seguir. Con usted, con este poder sobrenatural, puede tener autoridad sobre los reinos animal, vegetal y mineral. Puede tener poder sobre átomos, fuego, aire, agua, calor y frío. Este poder del ayuno nos da. Usted vio al Señor cuando le hablaba. Aleluya, al mar, al viento. Gloria al Señor, porque este poder que Dios nos ha dado y los ha entregado en nuestras manos, nosotros a veces no lo estamos mirando para que Dios haga y cumpla lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Dice que después de un ayuno prolongado, puede por primera vez darse cuenta que tiene autoridad absoluta sobre enfermedades contagiosas, sobre el diablo, sobre principados y potestades en los aires. Con una confianza tranquila, usted espera resultados cuando impone sus manos como en un pañuelo de sanidad que está en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo lo hacía. ¿Qué sucede? Años atrás usted veía que el hermano Gille, amén, también tenía unos pañuelos y se los daba a la gente y la gente ponía esos paños y eran sanados. La gente se los llevaba para sus casas, a los enfermos se los ponían encima y eran sanados. La gente se los llevaba a gente endemoniada y eran libertados. O sea, no es porque era Gille. Amén, aleluya, es porque Gille se metía en ayuno y oración con Dios. Y entonces vemos cómo esta alma poderosa Dios la puede utilizar. Aleluya, Él lo puede hacer con cada uno de nosotros. Como decía ahorita, a veces nosotros admiramos ciertas personas, cómo predican, cómo Dios los usa así. Pero nosotros, la iglesia, tenemos esa alma poderosa de ayunar para que Dios se manifieste en nuestras vidas y para que nosotros podamos bendecir a otras personas. ¿Qué sucede? Dice que todo ese poder está en la yema de los dedos. Puede tenerlo si es que está determinado a tenerlo. Si nosotros lo queremos tener, mire, la yema de los dedos. Usted sabe, en una ocasión, yo fui a ver al hermano Benny Hill, que predicó en Puerto Rico. Y predicó en el Coliseo, en el Parque de Bayamón, el Coliseo de Bayamón. Y allí yo fui a verlo. Y yo me impresioné tanto porque cuando él decía, esta nave, póngase de pie. Y él hacía así, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo de esa nave caían sentados. Y volvía y lo mandaba a parar. Y volvía y lo oraba y volvía para este lado. Y yo dije, wow, eso es el poder de Dios. Eso es algo increíble lo que Dios hace. Amén. Una cosa que uno no está impuesto a ver como creyente. Y yo dije, yo me voy a meter con Dios en ayuno. Yo voy a buscar la presencia de Dios en ayuno y en oración y a meterme con Dios. Y entonces, ¿qué yo hice? Dije, Señor, así como tú usaste a Benny Hill, yo quiero que tú me uses. Y comencé a predicar en unas cuantas iglesias en Puerto Rico. Y cuando la gente pasaba al frente, yo decía, levante sus manos, yo no los voy a tocar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, fuera, y caía para el piso la gente. Oiga, yo dije, wow, verdaderamente que Dios no hace asesión de personas, es lo que le quiero decir. Dios no hace asesión de personas. Lo que Él hace con esta gente, Él lo hace con nosotros. Porque nosotros tenemos esa alma poderosa, que el ayuno, para nosotros poder bendecir a otros. Aleluya. Y dice el libro, nada os será imposible por oración y ayuno. Amén. Nada os será imposible. Gloria al Señor para siempre. A veces quizá, yo no sé, hermano, yo tengo una confianza en Dios como he estado viendo tantas cosas tan maravillosas que Dios hace a través de la oración y el ayuno, que a veces puede venir las pruebas que sean, hermano, como sean.
Y yo lo que hago es que oro y ayuno a Dios, que Dios sea el que haga. ¿Entiendes? Le digo, Señor, sé tú el que hace. Tú permitiste esto con un propósito. Enséñame el propósito tuyo a través de esta situación que está pasando. Aleluya. No me voy a volver loco, no me voy a, como uno dice, no me voy a enñemar, porque eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Entonces, ¿qué pasa? Usted se debilita, no ora, no se acerca a Dios. Entonces ahí el enemigo de las almas se aprovecha y se zumba con todo para tratar de destruirnos y hacer, amén, que la bendición de Dios sea parte de nuestras vidas. Pero si nosotros esta alma poderosa la tomamos en nuestras manos, lo vil que hay en nosotros se va y vamos a subir a la cumbre que el Señor ha preparado para con cada uno de nuestras vidas. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche. Amén. Espero que estas palabras que Dios nos ha dado para compartirlas con ustedes haya sido de grande bendición. Amén. Y que Dios haga como Él desea hacer. Así que yo solamente les aconsejo, vamos a buscar a Dios en ayuno y oración, a pedirle la dirección a Dies para buscarle en ayuno y oración, ¿verdad? Yo lo hacía poco a poco, cuando empecé un día, mediodía, 6 horas, 4 horas, hasta que después pude un día, después pude 2 días, ¿ves? Porque uno entonces va pidiéndole dirección a Dios y Dios te va dando fortaleza, pero cuando usted está alma poderosa, usted la experimenta en su vida, mi hermano, usted no quiere soltar esa alma. ¿Quién quiere soltar un alma? Si un ejemplo, usted va por un combate, una guerra, y entonces usted le dan una metralleta de esa que tira hasta las granadas esas, y entonces otro va con una pistola, que usted va a querer? Usted va a querer la metralleta con que tira las bombas. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hora. Amén. Gracias, hermano Luis. Gracias, Luis, por esas palabras que nos dan tanto aliento y nos ayudan mucho. Esperemos que pues hayamos aprendido de